Hemos hecho serie de Santiago completa, estamos en la serie de Efesios, hemos parado por algunos motivos y vamos a retomar por algunos domingos la serie que estamos llevando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a procurar en esta mañana, todos dispuestos ahí, a abarcar 2 capítulos de este libro de los Hechos. Como tenemos tiempo, entonces vamos a abarcar 2 capítulos. Ustedes mirarán los 2 capítulos allí, qué capítulos tan largos, pero lo que vamos a hacer es a tomar unas referencias importantes de estos 2 capítulos. Ubíquese ahí en Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos en el capítulo 18, y tiene listo ahí de una vez el capítulo 19. Libro de Hechos. El capítulo 18. Y también vamos a tener listo ahí en el capítulo 19. Vamos a pedirle al Señor. Capítulo 18 y el capítulo 19. Libro de Hechos, el capítulo 18, y todo lo que hemos visto, lo habíamos visto acerca de este libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1, con cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 1, también el capítulo 2. ¿Se recuerda el capítulo 1, lo que habíamos estado estudiando? Y habíamos estado hablando acerca de cómo el Señor ascendió al cielo en el capítulo 1, la pregunta de los discípulos al Señor: ¿vas a restaurar? ¿Qué vas a hacer? Y le preguntan, y Él responde que acerca de los tiempos, pues, están en las manos del Padre. Para recordar un momentico acá, Hechos capítulo 1. También ahí en este Hechos capítulo 1, cuando usted lo encuentre, no, es que se me perdió acá. Ahora sí. Y está ahí la promesa del Espíritu Santo. Vimos acerca de cuando Jesús asciende, y la pregunta de los discípulos: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les habla: nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí era importante, y es importante, es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice ahí el texto que, habiendo dicho estas palabras, fue recibido en una nube, fue alzado y fue recibido una nube que lo ocultó sus ojos. Y dice que ellos estaban mirando esta escena, y unos hombres se pararon al lado de ellos, unos ángeles, y les dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y desde el mismo momento que Jesús asciende al cielo, desde el mismo momento se empezó a decir que Jesús iba ¿a qué? A retornar, Jesús iba a volver. En el capítulo 2 encontramos que la promesa de la venida, del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. ¿Qué fiesta? Estaban celebrando Pentecostés. Todos venían a celebrar esta fiesta.
¿Y quiénes habían en Jerusalén para la celebración de esta fiesta? Entonces estaban partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Frigia, Panfilia, Egipto, gentes que eran de raíces de Israel, pero habían nacido en esos otros pueblos, habían adoptado la lengua de esos pueblos, ¿sí? Pero eran con raíces israelitas y venían a celebrar la fiesta del Pentecostés ahí a Jerusalén. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces dice que como de fuego, lenguas como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos, dice, repartidas en cada uno, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y es interesante que todos estaban, los que oían, unos estaban confusos, pero ¿qué estaban hablando? Cuando usted ve el texto y dice, los oímos que hablan las maravillas de Dios. Eso era lo que ellos estaban hablando, las maravillas de Dios. ¿Y cuáles maravillas? ¿Qué había acabado de acontecer 50 días antes? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado 50 días antes? Que Jesucristo había sido crucificado, había sido sepultado, había resucitado. Entonces, ¿qué era lo que estaban hablando en otras lenguas? La maravilla de Dios. ¿Y qué era la maravilla de Dios? El Evangelio del Señor Jesucristo. Eso era lo que estaban hablando ahí. Entonces, los que vinieron de esos otros pueblos, que no hablaban hebreo, pero que habían adoptado la lengua donde habían nacido, entendieron su propia lengua. ¿Qué entendieron? Otra vez, las maravillas de Dios. Y cuando vimos en el capítulo 3, vimos cómo el Señor empieza a respaldar ahora a los apóstoles, antes discípulos, con lo que les había dicho. Los empieza a respaldar por medio de señales y prodigios hechos por manos de los apóstoles. Es así el ejemplo de la curación de este cojo que se sentaba a la puerta, ¿sí? Y siempre estaba ahí. Y entonces cuando iban estos dos apóstoles, Pedro y Juan, y entonces él estira la mano como hacía con todos. Y aquí hay una muestra de que los apóstoles no eran de recursos, no eran ricos, no tenían, pero ¿qué tenían? Tenían lo que realmente valía. ¿Y qué le dijeron? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Y qué tenían? ¿Qué tenían? Lo que usted y yo tenemos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué? Levántate y anda. Levántate y anda. Y luego vemos que Pedro da un discurso y una conversión, por lo menos, si usted mira ahí en ese capítulo 3, una conversión de muchas personas creen allí con esta conversión de Pedro. Les dice arrepentidos, convertidos, ¿sí? Y estaban todos sorprendidos de lo que estaba pasando ahí en ese lugar. Dice, y estas palabras eran las que se les había hablado. En el capítulo 4, Pedro y Juan los llevan ante el concilio y empieza la persecución terrible para los cristianos. Y Pedro, el hombre pescador, el hombre vulgar, ahora lo ven ustedes en el capítulo 4, bueno, también lo vimos en el 2, haciendo un silencio y predicando la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 4, entonces, viendo el denuedo de Pedro, la gente miraba a los pescadores, gente que eran del vulgo, sin y cómo se paraban al frente sin miedo, sin susto, sin temor, y hablaban ¿qué? Las maravillas de Dios. Hablaban las maravillas de Dios y predicaban sin miedo, y era tanto el amor de los creyentes entre ellos y el obrar del Espíritu Santo en la vida de la iglesia naciente, que la gente miraba la vivencia, la vida de esos nuevos creyentes, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Interesante. ¿Qué es lo que el Señor ha de ver en nuestras vidas hoy día? Vida cristiana. ¿Y qué miraban en ellos? Se reunían, se congregaban, tenían en común todas las cosas las tenían en común, al punto de que vendían sus propiedades y de lo que ganaban lo traían y lo colocaban a los pies de los apóstoles, y ellos repartían a cada uno. No se quedaban con eso, sino repartían. ¿Pero por qué estaba pasando eso? Mucho creyente, y además de los que habían venido de otros pueblos a celebrar la fiesta, deciden quedarse también ahí. Entonces era gente sin trabajo y con muchas necesidades, pero dice que había comunión entre los hermanos, partían el pan en las casas, celebraban con alegría y sencillez, oraban, y la gente que no creía
miraba esto de la iglesia local y entonces la gente se añadía. Esto nos debe llevar a nosotros a pensar qué pasa en nuestra vida, qué pasa si somos iglesia, qué ven, o más bien no nos ven como iglesia, será que no nos ven, será que no damos testimonio, será que no salimos, será que nos da miedo. Pero estos creyentes de la iglesia del primer siglo no tenían miedo, no tenían susto, hablaban de la palabra, se reunían en casas a costa de que los perseguían y los llevaban para ser martirizados, pero sus familias seguían adelante. En el capítulo 5 encontramos acerca de una situación que aconteció terrible en la iglesia local, y esa situación fue que un hombre con su esposa, Ananías, y la esposa, Zafira, vendieron una heredad y sustrajeron del precio, y lo sabía la mujer, y llevaron allá a los pies de los apóstoles, como todo el mundo lo estaba haciendo, lo llevaron para allá para que lo repartieran. Entonces la pregunta que le hace Pedro es la siguiente. Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No han mentido los hombres sino a Dios. Ahí la escena fue que vendió y sustrajo, ¿cierto? Entonces Pedro le está diciendo, usted la vendió, eso era suyo. ¿Ya? No tenía que venderla para traer nada. Y si la vendió, lo que ganó, ¿de quién era? Del que la vendió, ¿no? Del que lo vendió. Está en tu poder. Pero entonces usted trae y viene a mostrar acá de que está trayendo todo. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Acá le dice, versículo dice, ¿por qué pusiste en tu corazón? No han mentido los hombres, sino a Dios. ¿Saben qué pasó inmediatamente? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Quiénes fueron los que lo oyeron? Los de la iglesia. Eso fue delante de la iglesia. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Eso pasó delante de la iglesia. Pero, número 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo lo siguiente, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto, o sea, la vendieron, vendimos completo, está bien. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido y no te sacarán a ti. Y al instante también ella cayó. ¿Qué pasó? También mintió. ¿Sí? Le dijo al otro, al esposo, usted la vendió, la plata era suya, no era obligatorio traer nada, pero usted está trayendo y está diciendo que está trayendo todo. Entonces le pregunta, ¿trajeron todo? Ella dice, sí, claro que sí. Una mentira. Ahora, ¿dónde estaríamos nosotros? Donde Dios trata el pecado así en esta mañana. Donde hago una pregunta y cada domingo hay una confrontación, ¿se dan cuenta? Por medio de preguntas. Sí, y empieza uno a hablar con él de que, sí, yo soy así, sí, yo sí lo estoy haciendo. Sí, yo no sé qué. ¿Qué tal que empezara a caer cada uno muerto? Y fue el pecado, nomás un pecado, ¿no? Mentira. Y cuando decíamos ese día en ese sermón, recuerdo todos los sermones, decíamos ese día en ese sermón que un pecado no queda entre la persona y conmigo, o persona. No, peco directamente contra quién. Cualquier pecado. El capítulo 5 seguía mostrando que había muchas señales, y los apóstoles seguían haciendo muchas señales en el nombre del Señor. Dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, dice, aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres. Interesante, ¿no? Pedro y Juan otra vez empiezan a ser perseguidos, los castigan, les dan azotes, los sacan y les dicen que no hablen más en el nombre de Jesús, y ellos salen y siguieron hablando. En el capítulo 6, lo que aparece ahí es la primera vez que se nombran diáconos, porque los apóstoles estaban haciendo todo, y no es que un líder no pueda recoger una silla, trapear o hacer algo, claro que lo puede hacer. Y entonces era muchísima la gente, y la gente se empezó a quejar. Y entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra por servir a las mesas. Entonces, ¿qué hicieron? Escogieron unos diáconos, 7 diáconos. Y esos diáconos tenían que tener unas características, que no son características para ese tiempo, sino que son características para todos los tiempos. Versículo 3 del capítulo 6, buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguemos de este ministerio, de este trabajo. O sea que en estos días llevar una silla, ayudar a dejar un salón limpio, ¿eso es un qué?
un trabajo o un ministerio. ¿Un servicio para quién? Para el Señor. Y uno debe hacerlo con gozo y alegría, con gozo y alegría. Y dice acá que la iglesia seguía creciendo. Interesante. ¿Será que es que nos estamos escondiendo mucho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que nos estamos escondiendo? ¿Será que no estamos dando testimonio en la casa, fuera de la casa, de tal manera que otros vean, vean, es creyente? Y le estamos hablando abiertamente. ¿Sabe por qué creía la gente en esta primera iglesia? ¿Por qué creía? Porque además de que los miraban, cómo vivían sus vidas cristianas, hablaban. Ellos hablaban, les hablaban a otros. Es el caso de la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo los alababa y les decía, vean, ustedes han sido tanto de testimonio que su vida, y además ustedes se han encargado de hablar, que cuando le fuimos a hablar no tuvimos necesidad de decir nada, porque antes la gente nos decía a nosotros de cómo eran ustedes, de cómo son ustedes, y ya la gente había creído en el Evangelio. ¿Será que nos estamos quedando muy callados y no estamos hablando? ¿Qué dicen ustedes? Luego del capítulo 6, 7 en adelante empieza la persecución a la iglesia. ¿Cuál fue el primer mártir? ¿Cómo se llamó el primer mártir? Esteban. Sí, entonces el primer mártir. Luego encabeza de un personaje que aparece en escena por primera vez. ¿Lo recuerdan? Saulo, ¿cierto? Perseguía, dice que pedía cartas de recomendación o autorización para pasar por las fronteras, ¿sí? Y también para ir a los pueblos y buscar a creyentes. Dice que los arrastraba y los llevaban para que los dieran latigazos, y en otros consentían su muerte. Y el capítulo 7 nos dice que Saulo se enteró, obviamente supo de la muerte de Esteban, claro que sí, y ni siquiera eso lo remordió. Pero en el capítulo 9 vemos cómo el Señor se le aparece a Saulo. ¿Saben para dónde iba? ¿Se acuerdan para dónde iba? Iba a hacer ese trabajo, iba a un lugar que se llama Damasco. Yendo por el camino a Damasco, ahí está, se le presenta el Señor. Se le presenta el Señor. Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice que el hombre pues, quedó ciego, hasta que fue un hombre llamado Ananías, otro Ananías, este no fue el Ananías del capítulo 6, otro Ananías, y oró por él, le volvió la vista, y de ahí en adelante el Señor le dice por medio de Ananías, le enseñaré lo que le va a tocar sufrir por causa del nombre del Señor. Y empieza. Pero entonces queda un tiempo quieto Saulo, ahora Pablo, y aparece en el capítulo 10, Pedro, una visión, Pedro y Cornelio. Había una ley que ellos seguían que era clara, que estaba en el Antiguo Testamento, pero que la traían de todas maneras, y era que no podían comer alguna clase de alimentos. Eso significaba que Dios quería un pueblo apartado para el Señor. Además, de comer ese tipo de alimentos, pues traía enfermedades. Bueno, la visión, ¿cuál era? El Señor le bajó un lienzo a Pedro, y el Señor le dijo, y en ese lienzo que había de todo tipo de animales, y le dijo, mata y come. Entonces Pedro le dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pero dice que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras tanto, había un hombre que se llamaba Cornelio, ¿sí? Un hombre, Cornelio, centurión de la compañía, la italiana, dice que era hombre piadoso, temeroso con su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre, y este hombre vio claramente en visión, cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿quién es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando Cornelio ve esa visión, obedece y envía entonces a esos hombres a donde estaba Pedro. Y le dicen, no. Cuando llegan allí, Pedro entiende lo de la visión. ¿Y dice cuál era la visión? Que la salvación no era solamente para los judíos, sino la salvación era para ¿quién? Para todos cuando el Señor llamara. Cornelio no era judío. Y de esa manera empieza a entrar el evangelio al pueblo gentil. Y cuando llega, es interesante lo que hablamos de ese día, y cuando llega Pedro allá, tenía siempre esa reserva.
Y si uno lo hubiera visto, prácticamente Pedro es como si hubiera dicho lo siguiente: a mí me da asco estar en medio de ustedes, pero estoy acá porque el Señor me ha dicho. Pero él tuvo que aprender también de esta situación y empezaron a hablar la palabra. ¿Sí saben qué pasó con la casa de Cornelio? Creyeron en el Señor, creyeron que Pedro les anunció la palabra de Dios. Luego en el capítulo 11 empieza el informe a la iglesia y cómo Pedro luego en el capítulo 12 es librado de la muerte, y luego en el capítulo 13 empiezan los viajes misioneros de Pablo. Pablo va con Bernabé y comienza su primer viaje misionero y empiezan a predicar en ese viaje misionero y hacen un recorrido, y por el mismo recorrido que hacían de ida, lo hacían de regreso y predicaban. Y siempre cuando Pablo llegaba con su equipo misionero, predicaba primero que todo a los judíos y buscaba la sinagoga y iba a la sinagoga y les predicaba. Si no creían, él empezaba a predicar a todos los que estaban. Pero este hombre, hay un punto en el que dice: todo lo he llenado del evangelio, todo lo he llenado del evangelio y he predicado el evangelio. Y Pablo recibe azotes, lo apedrean. Un día pensaron que estaba muerto y lo llevaron fuera de la ciudad de los golpes que le habían dado. El Señor permitía que continuara vivo. Lo perseguían, lo calumniaban, y él seguía predicando. Hombre como Saulo, ahora Pablo, educado a los pies de un hombre muy inteligente de la época, Gamaliel, hablaba idiomas, era muy estudiado. Dios lo utilizó para pararse al frente de cualquier tipo de persona, especialmente de personas en gobierno, para hablarles de la palabra de Dios. Y les hablaba a tal punto que en ocasiones le decían a Pablo: por poco y me persuade a creer. Y se para en cierto lugar y había un Areópago, y allí tenían todo el tipo de dioses que la gente conocía en la época, y había una repisa que tenían allí, y era una repisa, y tenía un letrero que decía: al Dios no conocido. Y él dice: de este Dios les vengo a hablar, de este Dios les vengo a hablar. Y aprovechó y empieza a predicar este hombre la palabra de Dios en ese lugar. Y sin embargo siempre lo llevaban, lo colocaban ante el concilio, le colocaban cadenas, le inventaban cosas, lo colocaban con el carcelero. Pero Pablo siempre, por lo menos en la escena cuando el carcelero se iba a hacer daño, la recuerdan en el capítulo 16, y Pablo: no te hagas daño, no te hagas daño, aquí estamos. Entonces, ¿qué hago? Creen en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todo ese resumen rápido para nombrar que no había nada que detuviera la predicación del evangelio, no había nada que detuviera a Pablo, con sufrimientos, con latigazos, con calumnias, señalado de los de su propia nación, señalado de los de su propio, con los que trabajó antes, porque es que él era fariseo. Cuando usted mira el capítulo 4 de Filipenses, dice: fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín, era judío, ¿sí? Y circuncidado, o sea, había seguido todas las listas de reglamentaciones que había, pero dice: todo lo que era para mi ganancia, ahora lo tengo como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas estamos nosotros dispuestos a dejar como pérdida por amor de Cristo? Pero amamos tantas cosas materiales y nos apegamos a ellas. ¿De qué se apegó Pablo? De nada. Sin embargo, trabajaba. Ustedes lo ven ahí en Corintios, ¿no? Cuando él habla, sobre todo en 2 Corintios, diciendo: para no ser gravoso, trabajo con mis propias manos. Pero digo: pero no se les olvide que es responsabilidad de ustedes sostener el desarrollo del ministerio. Eso es lo que les dice ahí. ¿Y en qué trabajaba Pablo? ¿Sí se acuerdan? Hacía carpas. Y se sostenía con eso. Pero él les dice: lo hago, no quiero ser gravoso, no quiero que piensen que me estoy enriqueciendo, por decirlo de alguna manera, con lo que ustedes me están dando. Pero vuelve y les dice: es necesario y es prácticamente que obligatorio. Y toma el texto, dice: no pondré gozar el que trilla, digno es el obrero de su salario. El capítulo 17, la parte final, para entrar en 18 y 19, por fin. Cuando fue de día,
del versículo 35 en adelante. Los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero quiso saber estas cosas a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, sí, les daban de latigazos, los azotaban, pero no eran ahí con las orejitas agachadas, hagan con nosotros lo que queramos. Hacían valer las leyes que los protegían. Claro, llegan y les dan latigazos y lo sacan sin que nadie se dé cuenta para tener todo oculto. Eso no es nuevo, eso no es nuevo. Entonces dice, no, ellos que nos mandaron a encarcelar, que vengan, pongan la cara aquí delante de todos y miren cómo nos van a soltar para que todos se den cuenta que ya nos han soltado de la cárcel. Entonces dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Eso no se podía, porque primero tenían que hacer, como siempre, un juicio y escuchar todos los pormenores, descargos y todo lo que la ley indicaba. Y vinieron, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y todo para llegar ahí al capítulo 17, el alboroto que hubo allá en Tesalónica, porque cuando llegan a Tesalónica había una sinagoga de los judíos y como costumbre llegaron allá para predicar, para hablar, y por 3 días, dice, discutió con ellos. Y ese discutir, cada vez que lo hemos encontrado, no fue que se puso a pelear con ellos, sino que les hablaba las palabras de Dios. Dice, exponiendo por medio de las Escrituras, versículo 3, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y lo que ocurría siempre, ¿saben qué era, hermanos? Ustedes lo ven en los capítulos. Algunos de ellos creían y se juntaban. Dice que los que no creían, versículo 5, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, vea esto, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y de los demás, ¿qué pasó? Los dejaron ir. Inmediatamente dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Y lo que termina diciendo este capítulo es que estos que estaban allá, en este lugar, se fueron detrás de Pablo hasta el otro pueblo que ellos se fueron a seguir alborotando a la gente para que no los oyeran. Amados hermanos, ha habido una persecución al evangelio terriblemente desde el inicio de la primera iglesia. Y ahora sí, capítulo 18 y capítulo 19. Vamos a mirar el evangelio en un mundo que es enemigo de la verdad. Una sociedad, amados hermanos, enemiga totalmente de la verdad. Y es que vivimos en una cultura que está cada vez más secularizada, donde el cristianismo es etiquetado. ¿Saben cómo es etiquetado el cristianismo? Como retrógrado, o inclusive peligroso. Tantas cosas en nuestro país y en Sudamérica se han detenido que atentan contra la sociedad, contra los niños, contra la familia y la vida, es gracias al cristianismo en Sudamérica. Uno de los obstáculos dicho por la política, por el globalismo mundial, valga decir globalismo mundial, está relacionado precisamente con eso. Ellos hablan de destruir, pero no podemos, porque existen los cristianos. Por eso hay que hacer algo para neutralizar al cristianismo. Y la manera de neutralizar siempre ha sido perseguir, cerrar, amedrentar, callar, desviar, enjuiciar, crear calumnias. Es considerado el cristianismo como retrógrado, incluso peligroso. Y surge una pregunta en este contexto.
¿Qué futuro tiene la iglesia en medio de la oposición moral, en medio de la oposición cultural y espiritual? No nuestra iglesia, no. ¿Qué futuro tiene la iglesia mundial en medio de tanta oposición? ¿Qué futuro tiene la iglesia en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestro municipio, en medio de tanta oposición moral, cultural y espiritual? Y en estos capítulos 18 y 19 de este libro de Hechos nos muestran una respuesta clara. ¿Sí saben cuál es la respuesta clara? La palabra de Dios no se detiene. En una casa, en un parque, debajo de un puente, en donde sea, vamos a proclamar la palabra de Dios y nada nos ha de detener. ¿Algo detuvo a Pablo? ¿Algo detuvo a Pedro? ¿Algo detuvo la proclamación del Evangelio a lo largo de los años? Y si nada lo detuvo, pues a nosotros nada nos ha de detener. Amados hermanos, el Evangelio sigue avanzando porque su eficacia no depende del predicador, sino que la eficacia depende ¿de quién? De Dios, que es soberano, y de Dios que lo respalda. Por eso preguntaba en este resumen amplio, rápido que hicimos, es ¿por qué la iglesia crecía? ¿Será que nos estamos escondiendo? Muy seguramente nos estamos escondiendo. Muy seguramente nos estamos escondiendo. Muy seguramente no nos conocen en el contexto de que somos creyentes, de que somos hijos de Dios, de que proclamamos el Evangelio y que tenemos convicciones claras con el Evangelio. Tal vez nos estamos escondiendo, estamos guardándonos una verdad, pero si hablamos, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con los apóstoles? El Señor los respaldaba. Cuando usted lee el libro de Filipenses, y ahí en el capítulo 1 en el libro de Filipenses, ¿saben ustedes dónde estaba Pablo cuando escribió el libro de Filipenses? Encarcelado. Y es interesante cómo Pablo llega y dice, y los hermanos sin temor se atreven a hablar la palabra sin miedo, sin susto, cobrando ánimo con mis cadenas, hablan. Entonces parece ser que la manera, uno, tal vez tendrá que venir persecución, y por otro lado, entonces, alguna cosa difícil ha de venir a nuestra vida para que entonces hablemos la palabra de Dios. Amados hermanos, estamos participando, como les dije hace 8 días, de la proclamación del Evangelio. ¿Les parece poco tener 1075 jóvenes? Y de 1075 creen en cada reunión por lo menos, no sé, 250, 300 jóvenes. Estamos participando en la proclamación del Evangelio. Ahorita hay nuevas fechas para llevar por lo menos 1200 más. Detrás de esos jóvenes, ¿qué hay? Familias, o sea que son 1000 familias a las que les está llegando el Evangelio, 1000 familias a las que les está llegando la palabra. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se esfuerza uno? ¿Por qué? Algunos dirán, ¿por qué se desgasta el pastor haciendo eso por allá, en un colegio, con unos niños? Porque el Evangelio tiene que predicarse, y mientras esté yo convencido y la iglesia local esté convencida de que el Señor es soberano y es el que lo respalda, debemos seguirlo haciendo, debemos seguirlo haciendo. Mateo 24:14, ese capítulo 24 de Mateo, del 1 al 14 hace referencia a la primera parte de la tribulación, y del 15 al final hace parte de la segunda etapa de la tribulación. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, tomando este texto con mucho cuidado, el evangelio está siendo predicado. El evangelio está siendo predicado. Me preocupa es que usted no lo está predicando. Me preocupa es que usted no está saliendo, se está callando, se está aislando, no habla a sus familiares, le da miedo, le da susto, le da temor hablar la palabra de Dios. ¿Quién es el que lo respalda? El Señor. ¿Y quién es el que es soberano? El Señor. El evangelio en un mundo que es enemigo de la verdad. Y vamos a ver en estos 2 capítulos apenas 4 aspectos que nos llevan a abarcar los 2 capítulos. El primer aspecto es capítulo 18, Hechos 18 del 1 al 11. Y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y halló allí un judío llamado
Vamos a prestarle atención. Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Entonces, ¿a quién halló? A Aquila y a Priscila. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Número 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Versículo 5. Entregado por una partecita. No es un día lo hago y otro día no. Por entero a la predicación de la palabra. ¿Testificando a quién? A los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. ¿Cómo era? Temeroso de Dios. Lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron. ¿Y qué dice ahí? Creían. Oyendo, creían. ¿Y qué más? Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No temas, sino que no calles. y nosotros nos escondemos, nos estamos aislando, no le hablamos a nadie, estamos ocupados durante la semana en tantas cosas que no hay tiempo de hablarle a nadie la palabra de Dios, ni con la vida, ni verbalmente. 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles ¿qué les enseñaba? La palabra de Dios. Bueno, muy bien. Primer aspecto que vemos acá, el evangelio vence la inmoralidad. El evangelio vence la inmoralidad. Dice allí, pasadas estas cosas, o después de estas cosas. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el capítulo 18 cuando empieza así? A lo que dijo en el capítulo 17, a que predicó en Atenas, el discurso en el Areópago, donde explicó quién es el Dios verdadero frente a los filósofos de la época, la reacción de los de Atenas también. Algunos se burlaron cuando oyeron la enseñanza de la resurrección, otros querían oír más, unos pocos creyeron como Dionisio, el Areopagita y Damaris. Pasadas estas cosas, después de estas cosas, las del capítulo 17. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué podemos saber de a dónde llegar? ¿Qué dice el texto? Habla de un lugar donde se desarrollan estos hechos. Nos referimos a Corinto. Era una metrópoli comercial dominada por la idolatría y la inmoralidad. Sin embargo, es interesante cómo el Señor allí levantó una iglesia. Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios. Y Atenas, Grecia, capital Atenas, Corinto, y todo este sector marcado por la inmoralidad. Pero ve que está todos estos sectores, y el Señor permite que se levanten iglesias donde se predica la palabra de Dios, y están ahí todos llenos de inmoralidad. Capítulo 6, 1 Corintios 6, no lo vamos a leer, del 9 al 11, y venían de contextos sociales marcados por paganismo, contextos sociales marcados por inmoralidad, contextos sociales marcados por daño social. Pero Pablo les dice ahí en 1 Corintios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ese es el recordatorio que hace, que el evangelio vence la inmoralidad. ¿Está usted en algún pecado? Lo que usted debe recordar es, esto era usted, pero ya hemos sido lavados. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero Redentor. Pero si hemos sido lavados, no andamos más en lo mismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Usted viene de un mundo de inmoralidad, usted viene de un mundo de paganismo, usted viene de un mundo de idolatría, pero esto eran ustedes, pero ustedes ahora han sido lavados por la sangre del Cordero Redentor.
que en estos versículos del capítulo 18, del 1 al 11, vemos que la debilidad del mensajero no limita el poder del mensaje. Dice que Pablo, muchas veces, agotado, como dice 1 Corintios 2:3, seguía predicando. Seguía predicando. Y las palabras que el Señor le dice ahí en este capítulo 18, versículos 9 y 10, no temas. No temas porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué es eso? Yo tengo mucho pueblo. Hay muchos creyentes. Hay muchos creyentes. Y Dios tiene un pueblo escogido. Y Dios sabe quiénes son los escogidos. Pero para que esos escogidos sepan que son escogidos, hay que predicarles también. Que el Señor los llama por medio de ¿qué? De la predicación del Evangelio. Entonces nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Proclamar el Evangelio. Y los resultados le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Me gusta el himno que cantamos. Vamos a cantar muy pronto. Dice la última parte de una estrofa: dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol, imagínense, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Sembraré, sembraré, al hallarme en la casa de Dios. Y luego por ahí en otro dice, y dejaré el resultado al Señor. Nosotros no podemos medir el poder del Evangelio por la decadencia cultural. O sea, la cultura decae, entonces el Evangelio pierde poder. La cultura se vuelve más pagana, entonces el Evangelio pierde poder. Se desordena todo, la sociedad, los diseños establecidos por Dios que se desordenan, entonces el Evangelio ha perdido poder. Dios ha perdido poder. No, el Evangelio tiene poder, ¿lo recuerdan? Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Disminuye el Evangelio con la decadencia moral, con el paganismo a nuestro alrededor, pierde poder, pierde eficacia. No podemos ni miramos el poder del Evangelio por la decadencia cultural. Dios salva aún en los contextos más oscuros que nosotros nos imaginemos. En el sitio que menos se nos imagina, uno dice, pero ahí eso que es el Evangelio, ¿qué va a hacer ahí en ese lugar? En todas partes ha de ser predicado, en todas partes ha de ser predicado, proclamado, y hacerlo nosotros sin miedo ni temor. Vamos al segundo aspecto, ahí mismo en el capítulo 18 también, versículo 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de dónde? De Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con qué actitud, diligentemente, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, ¿quién lo oyó? Priscila y Aquila. Vea cómo se hacen las cosas, hermanos. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No solo palabrerías. Vamos allá al siguiente capítulo, capítulo 19, del 1 al 7. Nos toca abarcarlo de una vez. 19, del 1 al 7. Aconteció, porque sigue hablando de la misma persona, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, claro que le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Vemos aquí entonces el segundo aspecto, y es el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Corrige el error con gracia y verdad. Eso hace el Evangelio. Corrige el error con gracia y verdad. Y vemos acá entonces a este hombre, Apolos. ¿Qué tenía Apolos? ¿Qué tenía él? Un hombre que fervoroso, y hablaba y no se callaba. ¿Y qué hablaba? La palabra de Dios. Pero ¿qué había en medio del proceso? Un entendimiento incompleto. Eso es lo que había. Y así pasa. Hermanos, es indispensable. ¿Saben cuándo es algo indispensable? ¿Por qué uno utiliza la palabra indispensable? ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra indispensable? Necesario. ¿Cierto? Es indispensable discipulado. Y usted hace oído sordo al discipulado. Le corre, le huye. Porque puede ser fervoroso, como este hombre, Apolos, pero puede tener un entendimiento incompleto. Por eso se siente como, siento que se siente muchas veces desarmado cuando simplemente va a compartir el Evangelio. Cuando viene del maletín con el folleto a su puerta, usted huye. La huida es mejor. Sí, a veces. Porque usted puede ser fervoroso, querer servir, predicar, pero su entendimiento incompleto por falta de discipulado. Por falta de no ser disciplinado, además, a un estudio bíblico. Alguien preguntaba hace un mes: ¿y cuándo va a empezar el discipulado? Tengo motivos por los cuales no hemos iniciado. Pero vamos a iniciar. ¿Y cuándo empezar el grupo? Nosotros, mira nada más. Sí, todo es importante. Pero el enfoque ha de ser discipulado. Una reunión por hacerla. Y usted es consciente que en muchos aspectos tiene entendimiento incompleto. Llega hasta cierto punto y después ya no sigue de ahí. Por entendimiento incompleto. En Hechos 18:26, que es el texto que acabamos de leer, dice que lo tomaron aparte a este hombre, a Apolo. ¿Qué hicieron? Le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Claro, como ya habían algunas bases y había unas cosas que sí estaban claras, y al escucharlo se daban cuenta de que sí tenía claro muchos aspectos que eran sanos de doctrina, pero le faltaba aclarar algunos aspectos también que son necesarios. Entonces eso sirvió para no tener un discipulado de 6 meses, sino para afianzar lo que le hacía falta. Entonces, la elocuencia no sustituye la precisión doctrinal. Porque puedo ser elocuente, pero si no hay precisión doctrinal, nadie se gradúa del Evangelio. ¿Sí me hago entender con esa frase? Nadie se gradúa del Evangelio. El Evangelio no es el comienzo de la vida cristiana solamente. Es el centro permanente de la vida cristiana. Nunca lo superamos. Nunca podemos dejar al Evangelio atrás. El creyente no se gradúa del Evangelio. Vive del Evangelio todos los días.
Porque siempre debemos depender del Evangelio. Siempre debe ser nuestra convicción firme y clara. Si no tenemos claridad en el Evangelio, es difícil la vida cristiana. Siempre le he hablado a varios creyentes de años que no pueden crecer, que no crecen más bien, que no dan fruto, que siguen en el mismo pecado, que pelean con los mismos puntos doctrinales. Es que ¿por qué Dios dice eso? Me parece tan malo Dios. Tiene una mala comprensión, ¿sabe de qué? Del Evangelio. Y así participan en cosas. Y así participan y cantan y hacen tantas cosas con una comprensión incompleta del Evangelio y con una vida desordenada porque hay una mala comprensión del Evangelio. La humildad para aprender aumenta la eficacia. No lo sabemos todo. Yo no me lo sé todo. Todavía estudio. No sentarme a estudiar y a escuchar a otros que Dios utiliza y que saben bastante. El fervor con entendimiento incompleto, vemos eso en Apolos, ¿no? Otro aspecto acá. Los discípulos de Juan, ¿qué tenían los discípulos de Juan? Los que aparecen ahí. Solamente habían escuchado ¿qué? Lo que Juan les había enseñado. ¿Juan le enseñó mal? No, Juan enseñó incompleto, porque él estuvo hasta cierto punto. ¿Recuerdan que fue decapitado? Y aún él, cuando estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que hay de venir? Entonces, esos discípulos de Juan tenían un conocimiento incompleto. Los discípulos de Juan, entonces, ahí llega ¿qué? Sinceridad. ¿Pero qué faltaba? No eran salvos. Qué santo, ¿no? Porque no tenían al Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo puede saber mucha Biblia, porque yo conozco muchos no creyentes y sabe, no se siente, no se cree, sabe, ha leído. Pero no hay salvación ahí. Eso pasaba con estos que aparecen aquí en el capítulo 19, que fue con el que empezamos ahí de 1 al 7. Sinceridad sin salvación. Y el versículo 4 dice: Juan bautizó diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. La religiosidad sincera, porque puede ser una religiosidad sincera, no salva. Ahí en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro va donde Cornelio, ¿qué tenía Cornelio? ¿Lo recuerdan ahí en el resumen rápido? Dice que daba limosnas, el hombre oraba, y el hombre era muy seguramente como hombre, como esposo y padre, yo creo que era ejemplo para la sociedad. Pero ¿sabe qué le faltaba a Cornelio? Por eso es que el Señor envía a Pedro a donde Cornelio no había creído. Tenía que aclararle el Evangelio. Y era un hombre ¿qué? Sincero, motivos sinceros, pero ojo, la religiosidad sincera no salva a nadie. Y ojo con esos que conocemos y esos familiares que conocemos que son muy sinceros religiosamente. He conocido muchos que dicen: no, ella solamente le falta, no, ella le falta escribir de la Y, parcero. Sí, resumí todo lo que me dijo, pero no le falta escribir de la Y, parcero. Porque es que ella no parte un plato, no me lo dice así, pero ella es bien, nos cuida, nos ama. Sí, claro, yo la miraba cuando visitaba a esa familia y sí, hasta yo era impactado. Wow. Pero cuando se trataba de escuchar el Evangelio, la reacción, les voy a contar, la reacción era rechazo. Había sinceridad y ante sus familiares había mucha sinceridad, una sinceridad religiosa. Pero la sinceridad religiosa no salva. La sinceridad religiosa manifestada por obras, buenas acciones, un buen comportamiento, no le hago mal a nadie, de la casa al colegio, del colegio a la casa, no se me soltó colegio, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no me meto con el vecino, no hablo con nadie, fiel a mi esposa, fiel a mi esposo, cuido a mis hijos, hago mis oraciones, dicen muchos, hago mis oraciones, leo la palabra. ¿Qué me falta? ¿Cómo Dios no va a estar viendo eso? Claro que lo está viendo, pero la sinceridad religiosa no salva a nadie. ¿Quién solamente salva? Cristo salva. Amén. Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo dirán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El corazón del Evangelio es la persona y obra de Jesucristo.
El Espíritu Santo confirma la fe en Cristo. Un conocimiento incompleto, escúcheme bien, por eso lo del discipulado, por eso lo del estudio bíblico, por eso venir a culto y congregarnos. El conocimiento incompleto, escuchen bien eso, anótelo por ahí, se están tomando apunte, produce una fe defectuosa. Una comprensión inadecuada del Evangelio produce una vida cristiana inadecuada. Y el creyente que piensa así, vive así, cree que es solamente domingo de culto. Otro cree que es hacerle un favor al pastor venir a culto. Sí. Voy a decirlo porque lo viví hace años. Le mandábamos bus, le mandábamos porque yo llegué, le mandábamos bus a las personas, 2 busetas a recogerlos, y la buseta le llegaba hasta la puerta de la casa. ¿Sí sabe? Hoy no le puedo hacer el favor de ir. Entonces era un favor. Claro, el día de hoy, ¿sí sabe qué produjo eso? Bueno, sembramos el Evangelio, pero el día de hoy lo que produjo fue, como había una fe defectuosa, y una fe defectuosa es una persona que no es creyente, prácticamente. Esas personas no están en los caminos de Dios, manifestando que nunca fueron creyentes, simplemente. ¿Cómo lo manifestó? Pensando que era un favor para mí, o para la persona, porque yo nunca fui en esa buceta, uno siempre está ocupado del culto de otra cosa. Fui a llevar, ahí iba de ayudante, pero conocimiento incompleto, de que me dijeron, de que me parecen vidas cristianas defectuosas. Y si son defectuosas, muy seguramente ni creyentes. Hermanos, ojo, es que el Señor mira mi sinceridad. El Señor mira todo lo que hago. ¿No? Y el Señor está mirando el corazón. Cuando usted ve el libro de Oseas, en el capítulo 4, 6, 7, 8 en adelante, dice, por falta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento del Señor. Pero usted no quiere conocer. A veces me acuerdo de los estudiantes, estamos ahí todos contentos, y que hablando de identidad, porque para hablar de identidad tenemos que aprender de nuestro propósito en la vida, y para conocer nuestro propósito en la vida tenemos que acercarnos a nuestro Creador. ¿Quién es nuestro Creador? Y ahí se oye fácil. Pero ese es el reflejo de cómo los adultos saben que el Creador es Dios, pero no quiere relacionarse de ninguna manera con Dios. Que Dios me ayude, que Dios me provea, que Dios me guarde en el viaje, que Dios me sane, que Dios me ayude, que Dios. Bueno, listo, lo invito a acercarse a Dios. No, yo no quiero nada que ver con Dios. Equivocación total. Una sinceridad religiosa no salva a nadie. Necesitamos un evangelio completo. Cristo encarnado, ese es el evangelio completo. Cristo crucificado, ese es el evangelio completo. Cristo resucitado, Cristo exaltado en gloria, ese es el evangelio completo. Vamos al capítulo 19 otra vez, para ir a nuestro tercer punto, del 8 al 20. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, o sea, el camino del Señor. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué pasó con toda esa gente? ¿Qué tuvieron? Oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Y hacía Dios qué? Milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso lo practican hoy día, creyendo que eso es igual. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo,
os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, claro que dijo el espíritu malo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en ellos, así judíos como griegos. Y tuvieron que temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Por un lado, había unos que rechazaban. En este perverso mundo malo siempre va a hacer eso. Pero por el otro lado, ¿qué pasaba con otros? Creían. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tercer aspecto: el Evangelio derrota los poderes de las tinieblas. Amén. El Evangelio derrota los poderes de las tinieblas. ¿Y qué era Éfeso? Lo mismo que Corinto, hermanos. Lo mismo que Corinto. Era un centro de idolatría, un centro de ocultismo, paganismo, dominado por una diosa. Y ojo que se le metieran con esa diosa. Se llamaba diosa Diana de los Efesios. Y había un templo dedicado a Diana de los Efesios. Y eran las ceremonias eran de prostitución. Y las que celebraban las ceremonias eran sacerdotisas, prostitutas que recibían allí a los hombres para hacer ceremonias paganas. Y hay que se les metieran con Diana de los Efesios. El poder auténtico pertenece a Cristo. ¿Por qué? Vemos el caso de los exorcistas, que fueron derrotados porque intentaron usar el nombre del Señor. Qué bueno. Sed y garganta seca. ¿Qué hicieron los exorcistas? Intentaron usar el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Jesús que predica Pablo, hablar de alguien que ni siquiera conocía. Y lo que les dice estos espíritus, ¿no? A Jesús conozco, pero vosotros ¿quiénes sois? El diablo. El diablo sabe quién es creyente y quién no es creyente. Y quién es creyente con una fe defectuosa. Y quién es creyente y se hace pasar por creyente. Y ese lo utiliza en todas partes. Por eso. ¿Y qué hicieron? Dice que muchos traían sus libros de magia. Y todo su paganismo, y toda su idolatría. El arrepentimiento verdadero, ¿saben, hermanos, qué produce? ¿Qué produce el arrepentimiento verdadero? ¿Qué ven ahí en ese ser? ¿Qué ven en ese ser? Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta del precio, bueno, eran más de 50,000, eran 50,000 piezas de plata. El arrepentimiento verdadero, ¿qué produce? Confesión. Sí. Actos, acciones. ¿Pero qué acción hubo ahí? Se arrepintieron y fueron y quemaron todo, botaron todo lo que les ataba a las prácticas ocultistas, magia. El arrepentimiento obligatoriamente produce cambio. Y el cambio no fue manifestado. Ay, yo guardo estos libritos acá unos días más. Eso me valió plata. Por si de pronto más adelante. Por si de pronto más adelante no necesito para una tarea de los el libros. evangelio, pues eso. Sí, si no me sirve el evangelio, me sirven los libritos. No, eso fue así, vean. Oyeron y de una. El verdadero arrepentimiento produce ruptura radical. Dice que llevaron todos esos libros, cuyo valor, me llamó la atención el valor, 50,000, perdón. ¿Qué dice ahí? 50,000 piezas de plata. Era equivalente a 50,000 días de salario. ¿Qué son 50,000 días de salario? 137 años. Más, mucho más de $4,200,000, mucho más que eso.
Amados hermanos, el Evangelio transforma. La conversión de una persona a Cristo implica renuncia real. Cristo se vuelve el tesoro supremo. ¿Qué es el Evangelio para nosotros? ¿Qué representa? ¿Es Jesucristo este crucificado pero solamente de conocimiento o lo hablamos? Como dije al principio, nos estamos escondiendo porque la iglesia del primer siglo crecía mucho. Y no solo en el primer siglo, hay unas alrededor que crecen. Y no nos interesa si es de sana doctrina o de doctrina mala, pero crecen. Nosotros nos estamos escondiendo, nos estamos quedando callados, estamos con una fe defectuosa, conocimiento inadecuado, por eso es el fruto que damos en nuestra vida, pero lo que sí es cierto es que el arrepentimiento verdadero produce cambio, produce cambio. Cristo es el tesoro real, la conversión implica renuncia real. Una frase importante: no regreses a las cenizas de lo que Cristo ya quemó en tu vida. Y vamos al último aspecto. Hay uno en el capítulo 19 de Hechos, 23 al 41. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino era los seguidores de Cristo. Porque un platero llamado Demetrio, un platero era uno que trabajaba la plata. Aquí está, que hacía de plata templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís. ¿Ve a quién se refiere don Demetrio? ¿A quién? Se refiere a Pablo. ¿Cómo se refiere a Pablo? Pero veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros ¿de quién? De Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. ¿A quién querían? ¿Querían a Aristarco y a Gallo? No, la gente quería ¿a quién? A Pablo. Entonces los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Interesante, ya era amigo de algunas de las autoridades que también le animaron a que no saliese. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, estaba confundida. Y los más no sabían ni siquiera por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Qué ven ahí? El Evangelio sacude estructuras culturales e idolátricas. ¿Qué siente usted cuando llega a alguna parte y sabe que usted es creyente? A un grupo, a un instituto, solamente su preferencia, con el hecho de que sepan, es como una amenaza. La mirada le dice que no están bien con que uno esté ahí. ¿Por qué? No sé, se sienten juzgados. Están esperando el momento en que usted les hable tal vez de Cristo
o le lea la Biblia, o alguien lo llame por celular y justo le suene un himno, algo. Pero lo que sí es que el Evangelio sacude estructuras culturales e idolátricas. Por un lado, el impacto económico del Evangelio. ¿Qué entendió Demetrio? Fácil, vea. Demetrio entendió que si Cristo es exaltado, los ídolos pierden mercado. Así es en la actualidad. Cuando Cristo es exaltado, predicado, la idolatría pierde mercantilismo. Por supuesto, cuando personas llegan a los pies de Cristo y la venda el Señor se la quita por medio del Evangelio, pues se pierde el mercado. Por eso, persecución. Por eso, burlas y señalamientos, chistes y todo lo que usted quiera. El Evangelio amenaza sistemas económicos basados en idolatría. Y otro aspecto, la confusión del mundo sin verdad. El mundo, cuando no tiene la verdad, está confundido. Cuando se armó toda el desorden, dice que uno gritaba una cosa, otros gritaban otra, y otros ni sabían por qué era que estaban ahí gritando los unos a los otros. La confusión de un mundo que no tiene la verdad. Hechos 19:32. La mayoría no sabía por qué se habían reunido ahí. Hermanos, una cultura sin verdad